Muy buenas tardes a todos los alumnos del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver el tema referente a registro de operaciones que corresponde al capítulo número 1, al capítulo número 11, perdón, de lo que viene siendo el libro de mi primer curso de contabilidad de Lía Lara Flores. El día de hoy va a ser la última sesión síncrona que tengamos destinada exclusivamente para ver un capítulo. Por ahí, si ustedes vieron dentro de la plataforma, se anexaron 2 tópicos adicionales a lo que originalmente estaba cargado. Les voy a explicar brevemente de qué se trata. El tópico referente a actividades de regularización va dirigido a todos aquellos alumnos que por alguna situación externa no pudieron presentar sus tareas, ya sea por cuestión de enfermedad que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia, o por alguna situación distinta como pérdida del empleo o como que no haya conexión en sus casas, etcétera. Entonces, esa actividad va enfocada para que se regularicen. El otro tópico que se cargó es el de trabajo final. Por instrucciones de la Universidad Ciudadana nos están pidiendo que les solicitemos un ensayo que corresponde a la segunda parte del curso, es decir, los 5 capítulos que estamos viendo, incluyendo el día de hoy. Este ensayo hay que presentarlo como un examen final y va a servir de base o servirá, sustituirá, por así decirlo, sustituirá al examen final. Es importante que vean las características que debe tener dicho trabajo y que lo respondan. La fecha para presentar dicho trabajo es de acuerdo a la configuración, es a más tarde el día 14 de diciembre. Los parámetros se aperturaron desde el pasado lunes 30 de noviembre y es importante que lo llenen para poder acreditar o que presenten este trabajo, este ensayo, este trabajo final, para que sea parte de su calificación final y sustituya el examen final. Por ahí también esta semana se les está encargando esta tarea que corresponde al tema de registro de operaciones. Ahorita vamos a apoyarnos un poquito con la bibliografía y vamos a comentar de qué se trata este capítulo. Como preámbulo podemos mencionar que ya vimos dentro de lo que viene siendo en capítulos anteriores, todo lo que viene siendo la parte de cómo está constituidos los estados financieros principales, que ya mencionamos que son el estado de resultados y el balance general, y cómo se complementa cada uno de ellos. Dichos estados financieros están constituidos por cuentas. Ya vimos inclusive un capítulo que habla de la cuenta, el movimiento y los saldos. Vimos que hay que hacer movimientos en dichas cuentas para disminuir, aumentar las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, así como de las de resultados. El capítulo de hoy habla de cómo se deben de registrar esas variaciones en los estados financieros. Estas variaciones se registran o se llevan a cabo debido al registro de las operaciones financieras que se tienen en las diferentes empresas o personas físicas con actividad empresarial. Un ejemplo muy sencillo de operación financiera es una venta de contado. Si nosotros, o una venta de crédito, vamos a poner, si nosotros hacemos una venta de mercancía a crédito, tendremos que hacer un asiento contable o un registro de esa operación financiera en específico, donde nosotros tengamos que hacer un cargo a la cuenta de clientes por el valor de la operación. Vamos a ejemplificarlo con números. Si la mercancía que le estamos vendiendo a nuestro cliente tiene un valor de 100,000 pesos masiva, el valor de la factura que nosotros le vamos a trasladar a nuestro cliente para que nos pague dicha mercancía va a ser de 116,000 pesos ya con el IVA incluido. El registro de dicha operación se hace de la siguiente manera. Se hace un cargo a la cuenta de clientes por 116,000 pesos. Ahí estamos aumentando el activo. Se hace un abono o un crédito a la cuenta de ingresos o de ventas en el estado de resultados por 100,000 pesos, por lo cual estamos aumentando nuestros ingresos y estamos haciendo un abono, un crédito a la cuenta de IVA por pagar por 16,000 pesos. Con esto se entiende lo que viene siendo la regla de la partida doble. A un cargo le corresponde un abono o varios abonos y que al final la suma de los cargos sea igual a la suma de los abonos. Serían 100 de cargo a clientes por 116,000 pesos con abono a ventas por 100,000 y abono a IVA por pagar por 16,000.
Al momento de que también hagamos el registro del IVA por pagar, estamos aumentando el pasivo en 16,000 pesos. Ok, de hecho, aprovecho haciendo una pausa. Por ahí se les puso un foro en el que necesito que ustedes me digan con sus propias palabras qué entienden por el concepto de la partida doble, que es lo que estamos mencionando ahorita, ¿ok? Vamos a entrar un poquito en algunos de los ejemplos, leyendo un poquito de la literatura de lo que habla el tema de registro de operaciones. Esta operación que puse como ejemplo es una operación financiera, la cual tiene que estar registrada dentro de la contabilidad. Hay que acordarnos que hay que hacer los asientos de manera correcta conforme a las reglas que nos dictan las mismas normas de información financiera y las reglas de la partida doble. Entonces me voy a permitir presentar el capítulo que habla de registro de operaciones, que es el que estamos viendo el día de hoy en esta sesión síncrona, y vamos a leer un poquito y vamos a ver algunos de los ejemplos. Como ya mencionamos, el capítulo 11, registro de operaciones, y nos habla de las variaciones en las cuentas. Nos dice que hasta estos momentos se ha indicado que para poder conocer los valores en los cuales se forman los estados financieros, es necesario llevar a cabo una serie de cuentas para anotar en ellas todas las variaciones que afecten a los elementos del activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas por la entidad, que es lo que comentamos. En este capítulo se va a tratar todo lo referente a la forma de registrar dichas cuentas de operaciones realizadas, que es el ejemplo que yo pongo ahorita. Hay muchísimas, no las vamos a ver todas por obvias razones, son demasiadas. Y también aclarar que las operaciones, aunque los asientos para determinadas operaciones siempre son los mismos, pues obviamente las cantidades y la forma de registrar de acuerdo a los catálogos de cuentas de cada empresa varían, pues obviamente dependiendo de su sistema, y varían de acuerdo también a su capacidad o a su nivel de operaciones. Nos dice, para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representen, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Esa es la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono, ¿ok? No podemos hacer un cargo a bancos de la misma cuenta, porque el efecto no va a ser el mismo. La causa y el efecto sería cero. Si yo le cargo la cuenta de Bancos de Banorte 100,000 pesos y le abono la cuenta de Bancos de Banorte 100,000 pesos, pues no tiene efecto, nomás es un movimiento, pero la cuenta se queda saldada y obviamente el saldo de la cuenta va a ser cero, porque existe un cargo y existe un abono. Con el propósito de reanalizar lo anterior se presentan los siguientes ejemplos. Si la entidad compra mercancías y las paga con cheque, se debe considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto el aumento del activo en mercancías como la disminución del activo en bancos. Este es otro ejemplo de otra operación financiera y de cómo se registra. ¿Por qué existe esto? Porque si nosotros vamos a pagar una mercancía de contado a un proveedor, al momento de que recibimos nuestra mercancía, estamos aumentando dentro de la cuenta de activo circulante la cuenta de mercancías, pero a la vez estamos disminuyendo dentro del mismo título de activo circulante la cuenta de bancos por esa misma cantidad. Ahí estamos haciendo un aumento en el activo y una disminución en el activo, pero de diferentes cuentas. Eso es una operación y así es como se registra, por poner el ejemplo de una compra de mercancía. Dice, vamos a poner otro ejemplo, dice, si un cliente, si la empresa paga con cheque algún gasto, se debe de considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad, tanto la disminución que por el gasto tiene el capital como la disminución del activo en bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando eroguemos, vamos a decir el ejemplo de los teléfonos. Si nosotros vamos a pagar la línea de teléfonos de la empresa, tenemos que hacer, ahorita sin meternos en tanto cuestión de impuestos, pero sí en cuestión de cuentas, porque ahí hay que considerar que también los gastos y las compras tienen el IVA, pero ahorita para fines prácticos y que se nos quede claro el concepto, nosotros tenemos que hacer un cargo a la cuenta de gastos dentro de los gastos de operación, llámense de administración o de venta de ese teléfono, y le vamos a hacer una disminución al activo. ¿Qué nos dice aquí esta redacción? Que la disminución del capital se va a ver reflejada. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que cuando nosotros sacamos un estado de resultados, el estado de resultados nos sirve para determinar una utilidad o una pérdida por un periodo determinado.
Sin embargo, esa utilidad o esa pérdida se va a ver reflejada dentro de las cuentas del capital contable que integran el balance general. Por eso nos dice tanto la disminución que tiene el capital por este gasto que se está efectuando, como la disminución en la cuenta de bancos, ¿ok? Se aumenta el gasto dentro del estado de resultados para disminuir nuestra utilidad, que se va a ver reflejada en la disminución del capital, y se hace una disminución al activo en la cuenta de bancos por la erogación que se está haciendo. Otro ejemplo dice, si la entidad compra mercancías por 50,000 pesos, de los cuales paga 30,000 con cheque y el resto es a crédito, se debe de considerar al mismo tiempo el aumento del activo en las mercancías por la cantidad de 50,000 pesos, la disminución del activo en bancos por 30,000 pesos, que es lo que estamos pagando con cheque, y el aumento del pasivo en proveedores por 20,000. ¿Por qué se aumenta el pasivo? Porque le debemos al proveedor todavía 20,000 pesos del resto de los 50,000 de la mercancía que nos compró. Aquí hay que tomar en cuenta que esta operación es una operación, es un ejemplo, no significa que estas operaciones se vayan a dar en todos los casos. Son ejemplos que la contabilidad o que más bien dicho, que las operaciones de una empresa determinada nos presentan de acuerdo a su operación diaria. No quiere decir que todas las empresas tengan estas mismas operaciones, sino que cada empresa tiene sus operaciones, y aquí nos ponen este ejemplo. Al momento de que le cargamos a la mercancía los 50,000 pesos, ya tenemos un aumento en el activo. ¿Por qué? Porque tenemos activo circulante que técnicamente se va a convertir en efectivo cuando lo vendamos. Si hacemos una disminución al banco, o un crédito o un abono a la cuenta de cheques por esos 30,000 pesos, vamos a tener una disminución en el activo. Y como también le abonamos los 20,000 pesos a la cuenta de proveedores, vamos a tener un aumento en el pasivo. Hay que acordarnos que las cuentas de pasivo, y ahorita lo vamos a comentar, las cuentas de activo, para aumentarlas hay que cargarlas, y para disminuirlos hay que abonarlas o acreditarlas. Y las cuentas de pasivo, para aumentarlas hay que abonarlas. Por eso es que le hacemos el aumento del pasivo en proveedores por 20,000 pesos, y para cancelarlas o para disminuirlas hay que cargarlas. Es lo contrario de las cuentas, ¿ok? Como puede verse en los ejemplos anteriores, cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto, es decir, a todo cargo le corresponde un abono, que por la misma cantidad hará variar tanto los valores del balance general como el de resultados, o por lo menos uno de ellos. Ya lo mencionamos ahorita. Las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital por las operaciones efectuadas por la entidad o empresa, se deben de registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos, que es lo que estamos comentando ahorita. Ahora bien, como las cuentas representan valores de distinta naturaleza, se presenta el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital. Aquí es bien importante, y es la médula de cualquier contador. Para poder registrar de manera correcta las operaciones, tenemos que conocer la naturaleza de las cuentas. Creo que ya lo comenté al principio del curso, las cuentas de activos son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque para aumentarlas hay que cargarlas, y para disminuirlas hay que abonarlas. Las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, como ya vimos el ejemplo ahorita. Para aumentarlas hay que abonarlas, y para disminuirlas hay que cargarlas. Y las cuentas de capital, la mayoría son de naturaleza acreedora, es decir, para aumentarlas hay que cargarlas, y para disminuirlas, para aumentarlas hay que abonarlas, y para disminuirlas hay que cargarlas. Hay sus excepciones, por ejemplo, en el caso de la utilidad o pérdida neta, que viene del estado de resultados. Si se va a cancelar, pues obviamente hay que mandarla al capital, y varía dependiendo de lo que sea, si es una utilidad o una pérdida, ¿ok? Para resolver el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas, se toma como base la fórmula del balance, que ya la habíamos comentado, y que nos dice que el activo es igual a pasivo más capital, que es una forma de presentar el balance general. Para explicar por qué la fórmula de balance se toma como base, se va a colocar el siguiente esquema. Un ejemplo: si tenemos activos por 600,000 pesos y 200,000 pesos
de pasivos, tenemos un capital de 400,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, si sacamos un balance general, el activo es igual a pasivo, que son 200,000 pesos más 400,000 pesos de capital. Como se puede observar en el esquema anterior, el activo aparece cargado, mientras que el pasivo y el capital aparecen abonados, que es lo que mencionábamos ahorita. Las cuentas de activo son de naturaleza deudora y las cuentas de pasivo y capital son de naturaleza acreedora. Dice, si se le asigna una cuenta para cada uno de los tres elementos del balance, de acuerdo con la misma fórmula, quedan de esta manera. Por lo que, si cada uno de los valores que forman el activo, el pasivo y el capital, se le asigna una cuenta, según la fórmula quedarían así. Un ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Dentro de mis cuentas de activo, yo tengo 600,000 pesos y están constituidas de la siguiente manera, es decir, son 100,000 de caja, que es una cuenta de activo circulante, son 200,000 pesos de mercancías, que es otra cuenta de activo circulante, y son 300,000 pesos de mobiliario y equipo, que es una cuenta de activo fijo. El suma de estas tres cuentas de mayor nos da el total de nuestro activo, aunque aquí cabe aclarar que aquí van activo circulante y activo fijo, y también puede ir diferido, pero para efectos de este ejemplo solo son 600,000 pesos de activo. Y tenemos 200,000 pesos de pasivo. ¿Cómo está constituido? Con la cuenta de proveedores, que son 100,000 pesos, y la cuenta de documentos por pagar, que son otros 100,000 pesos, y nos da la suma del pasivo de 200. Más el capital contable, que puede estar constituido por utilidades retenidas, capital social, aportaciones, etcétera, que nos da 400,000 pesos. Este mismo esquema de mayor, y si se le asignara una cuenta contable, que aquí no la estamos todavía codificando a través de un catálogo de cuentas como en la mayoría de las empresas, pero sí le estamos poniendo un nombre, pues obviamente es la misma fórmula. Con base en esto que acabamos de explicar, se instituyeron las siguientes reglas. Dice, toda cuenta del activo debe de empezar con un cargo, ¿ok? Es decir, con una anotación en el debe. Debe, que es el cargo. Toda cuenta de pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, una anotación en el haber. Debe, cargo, haber, crédito o abono, ¿ok? La cuenta del capital debe de empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. ¿Por qué? Porque son cuentas de naturaleza acreedora. Como las cuentas del activo empiezan con un cargo natural, que para aumentar sus saldos se deben de cargar, ya lo mencionamos. Ejemplo, tenemos en la caja 10, el saldo de 10, y tenemos un aumento de 15. En mercancías tenemos un saldo de 30 y un aumento de 20. Y en mobiliario tenemos un saldo de 20 con un aumento de 10. ¿Qué quiere decir? En cambio, para disminuir su saldo, se deben de abonar o acreditar. Si tenemos aquí un saldo de 10 y un saldo de 15, pero vamos a hacer una disminución de la caja porque pagamos algo, se hace un abono por esos 5, suponiendo que pagáramos 5 pesos o 5,000 pesos de determinada operación. Y en el caso de las mercancías también se hace un abono por estos 9, y en el caso del mobiliario se hace un abono por estos 5. Principios que se pueden observar aquí o que deben observarse: los aumentos del activo se cargan y las disminuciones del activo se abonan, que es lo que comentábamos. Para aumentar una cuenta de activos se cargan y para disminuir una cuenta de activos se abonan. El saldo de la cuenta de activos siempre será deudor, porque su movimiento acreedor no puede ser mayor que el deudor, ya que no se puede disponer de mayor cantidad de los valores que hay. Por ejemplo, en caja nunca podrá salir mayor cantidad de dinero que la que se tenga en existencia. El saldo solo podrá ser acreedor en ciertas circunstancias que por su complejidad serán tratadas posteriormente. Este es un tema muy importante. Vamos a poner el ejemplo que ya mencionamos al principio de la venta de mercancía. Si nosotros hacemos el registro de la venta de mercancía cargándole a clientes, que es una operación a crédito, y luego le abonamos a ventas y a IVA por pagar, y a su vez cargamos al costo de ventas y disminuimos a mercancía para registrar la venta de esa mercancía, nosotros vamos a tener un saldo pendiente de cobro de 116,000 pesos. Sin embargo, ¿qué va a pasar si el cliente a nosotros, por algún error o alguna situación, no nos deposita 116,000 pesos, nos deposita 130,000 pesos?
Nosotros, si hacemos el registro contable, porque él no lo está pagando, tendremos que cargarle 130,000 pesos a la cuenta de bancos para aumentar el valor del activo y vamos a disminuirle a la misma cuenta de clientes que también es de activo 130,000 pesos. Al momento de sacar el saldo, tenemos un cargo por 116 y un abono por 130. ¿Qué nos dice esta regla? Que el saldo, si hacemos la operación a los 116, le quitamos 130, el saldo va a quedar del lado acreedor o del haber por 14,000 pesos. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos pagaron de más esa cantidad. No quisiera confundirlos tanto, pero ahí se tiene que registrar de otra manera, porque si no, el saldo va a quedar contrario a su naturaleza y no va a ser posible que tengamos, por verlo así, un saldo de clientes negativo. Cuando tenemos un saldo contrario a la naturaleza de las cuentas, significa, en el caso de los activos, si lo traemos negativos, es que algo está mal registrado. Puede ser que traigamos, en el caso de los bancos, cheques girados de más, que nos hayan pagado de más. Es decir, representan una deuda. Y cuando en el caso de los pasivos los traemos negativos o contrarios a su naturaleza, significa que en lugar de deberlos, alguien nos debe ese dinero por un mal registro o por una situación especial, pero eso lo vamos a ver más adelante. También nos dice que como las cuentas de pasivo comienzan con un abono, para aumentar su saldo se deben abonar, ya lo mencionamos ahorita. Y por el contrario, para disminuir su saldo se deben de cargar. El ejemplo que vimos ahorita, tenemos un saldo de 10, le aumentamos el pasivo con 5 y para disminuir, por ejemplo aquí 4, se carga. Igual que los documentos por cobrar, que los préstamos bancarios, que las hipotecas, etcétera. ¿Qué principios deben observarse? Que los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se cargan. El saldo de las cuentas de pasivo debe ser acreedor porque el movimiento deudor no podrá ser mayor que el acreedor, salvo que se llegase a pagar más de lo que se adeuda, lo cual no es común, que es lo que les mencionaba ahorita. Si nosotros tenemos una compra de mercancía a crédito, tenemos que hacer un asiento contable cargándole a mercancías con crédito a proveedores por 100,000 pesos. Pero por alguna situación nosotros le pagamos al proveedor, ahora al revés, no nos pagaron, pero pagamos 120,000 pesos, pues obviamente estaríamos pagando de más, que es algo muy difícil que suceda. Y al momento de hacer el registro, el saldo de la cuenta va a que, si ya le hicimos un abono por 100,000 y luego le hacemos un cargo por 20,000, el saldo va a quedar deudor, lo que significa que es incorrecto porque su saldo debe de ser acreedor, ¿ok? Y ahí traeríamos un saldo contrario y habría que ver por qué se pagó de más esa cantidad. Si tenemos presente que la cuenta del capital empieza con un abono, es lógico que para aumentar su saldo se debe de abonar. Ejemplo, tenemos un saldo de 40 y le aumentamos 10, pues aumentamos el capital aumentando 10, haciendo un abono. En cambio, para disminuir su saldo se debe de cargar. Ejemplo, estos 40 y estos 10, tenemos un saldo de 40 y lo aumentamos en 10 y lo vamos a disminuir en 5. ¿Por qué? Porque lo estamos cargando. ¿Ok? Principios que deben de observarse. Los aumentos del capital se abonan y las disminuciones del capital se cargan. El saldo de la cuenta del capital contable por lo regular es acreedor, porque casi siempre los aumentos del capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en el caso contrario tendrá saldo deudor, que eso ya también es el mismo caso y en situaciones muy específicas, como en el caso de los pasivos. Reglas del cargo y del abono. Tomando en consideración los casos con los cuales se cargan y se abonan las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, se instituyeron las siguientes reglas. Se deben de cargar cuando aumente el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando se disminuye el capital, y se deben de abonar cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital, que es un resumen de los ejemplos que ya vimos. Cuando del capital o de resultados, como puede verse, únicamente es explicado el movimiento de la cuenta de capital y no es de cada una de las cuentas de capital o resultados, porque estas no siempre principian con abono, ya que todo depende obviamente de las operaciones que en ellas se registren. A continuación se detallan el movimiento y el saldo de las principales cuentas de capital o de resultados, que son los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos o productos financieros y los otros gastos y otros productos. Hay que acordarnos que estos conceptos son las cuentas o las operaciones que se ven dentro del estado financiero denominado estado de resultados.
Las cuentas de gastos de venta y de administración están destinadas únicamente al registro de operaciones que producen disminuciones del capital. ¿Por qué? Porque disminuyen la utilidad. Hay que recordar que partimos de los ingresos o de las ventas, por lo cual siempre se deberán de cargar, puesto que de acuerdo con las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar en consecuencia. Como únicamente se cargan, su saldo siempre será deudor. ¿Ok? Cuando disminuye, cuando disminuye el capital, se deben de cargar. ¿Ok? Pero obviamente estamos hablando que esto se carga dentro del estado de resultados. Las cuentas de gastos y productos financieros, otros gastos y otros productos, por estar destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones del capital, lo mismo se pueden cargar que abonar, según la clase de operación que en ella se registre. Se deben de cargar cuando en ella se registren disminuciones del capital, puesto que de acuerdo con las reglas establecidas, las disminuciones del capital se deben de cargar, y en el caso contrario se deben abonar, es decir, cuando en ella se registren aumentos del capital conforme al anterior, su saldo podrá ser deudor o acreedor. Ya lo comentamos que dependiendo si es un gasto financiero, se carga, y si es un producto financiero, se abona, o otro producto, otro gasto. ¿Verdad? Conclusiones de las reglas del cargo y el abono. Las cuentas del activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas, disminuyen abonándolas y su saldo es deudor. Las cuentas del pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas o acreditándolas, disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Y la cuenta de capital contable o las cuentas de capital contable empiezan con un abono, aumenta abonándola o acreditándola, disminuye cargándola y su saldo por lo regular es acreedor. Hay algunos casos en los que también puede ser deudor, sobre todo cuando hay pérdidas. Las cuentas del capital o resultados, gastos de venta y gastos de administración siempre se cargan y por tanto su saldo es deudor. Y las cuentas del capital o de resultados, gastos y o productos financieros, así como otros productos y otros gastos, se pueden cargar o abonar y por tanto su saldo puede ser deudor acreedor, dependiendo si es un gasto o si es un producto financiero en el caso de los financieros, o si es otro gasto o si es otro producto, dependiendo de las operaciones distintas al giro de la empresa. Estos temas o estas cuentas ya las vimos cuando desglosamos lo que viene siendo el estado financiero o estado de resultados. También nos dice que hay una forma en la que se deben de proceder, en la que se tiene que proceder para registrar las operaciones. Dice, para registrar las operaciones primero se debe analizar, es decir, se debe determinar la variación que sufren las cuentas afectadas y después se deben aplicar las reglas del cargo y el abono. Y aquí vamos a ver un ejemplo para resolver unas operaciones. La entidad vendió mercancías por 50,000 pesos en efectivo. De acuerdo a las reglas que ya vimos, vamos a disminuir el activo circulante denominado mercancías en 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque para disminuir el activo cuando disminuye el activo se debe de abonar, ¿ok? Pero también cuando se aumente el activo se debe de cargar. En esta operación o en este sencillo ejemplo estamos disminuyendo la cuenta de activo circulante denominada mercancías, pero también estamos aumentando la cuenta de activo circulante denominada caja por 50,000 y se cumple con lo que ya mencionamos en las reglas. Después de la variación de cada cuenta se debe aplicar las reglas del cargo y el abono. Por ejemplo, se carga los 50,000 pesos a mercancías, se abona mercancías 50,000 pesos y se carga caja por 50,000 pesos por la recuperación de la venta de esa mercancía. El análisis anterior se debe registrar en un libro especial llamado diario, que lo vamos a ver más adelante en el curso de contabilidad 2, el cual será objeto de un estudio posterior. Por lo pronto vamos a representar por medio del siguiente esquema o del siguiente asiento contable. Le cargamos a caja los 50,000 pesos para aumentar el activo circulante y le disminuimos al activo circulante los 50,000 pesos para disminuir el valor de las mercancías. Vea que primero se nota la cuenta deudora con su cantidad de cargo. Debe, deudora, 50,000, y en el siguiente renglón, dejando sangría o espacio, se nota la cuenta acreedora con una cantidad de abono por la misma cantidad. A esta forma de registrar una operación se le denomina asiento de diario, que ese asiento de diario es la forma en la que se registran las operaciones financieras de una empresa, y aquí se cumple lo que viene siendo la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. ¿Para qué? Para que sus saldos sean
iguales. Saldo de 50,000, saldo de 50,000. No podemos hacer nosotros un asiento de cargarle a 50,000 pesos a la cuenta de cajas y disminuirle a la cuenta de mercancías 20,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto, acuérdense que conforme lo que vimos al principio del capítulo, toda causa tiene un efecto. Vimos un ejemplo de, por ejemplo, una venta de mercancías. ¿Qué pasa si esta misma 50,000 pesos los vendemos 30,000 a crédito y 20,000 de contado? Se hace un cargo a cajas por 20,000 pesos, se hace un cargo a clientes por 30,000 pesos. Son dos operaciones, pero que la suma nos da 50 y se hace un abono a las mercancías por 50,000 pesos. Ahí los saldos de ambas, de la suma de todos los cargos nos da 50,000 y la suma de todos los abonos nos da 50,000. Ahí también se cumple el principio de la partida doble. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que se va a registrar y entender cómo se registra para poder hacer el asiento correcto y que obviamente la información sea correcta, que es lo que estamos viendo aquí. Dice, modo de expresar correctamente los asientos de diario para distinguir la contraproposición que guarda de la cuenta de cargo con respecto a la cuenta de abono. A esta última se le antepone en forma expresa no escrita la proposición A en atención a lo indicado. Y el asiento de diario anterior se debe expresar así: caja A, que es mercancías por 50,000, con lo cual se evita la mala costumbre de expresarlo de esta manera. Cargo a caja con abono a mercancías por 50,000 pesos, es una forma de abreviarlo. Y en el caso del asiento de diario que conste de varias cuentas, a cada una de las que aparecen abonadas se les debe anteponer en forma expresa no escrita la preposición A, indicando que cada una de ellas la cantidad correspondiente. Y el asiento de diario anterior queda registrado en esquemas de mayor, que estos son los saldos de las cuentas que se presentan en otro reporte que vamos a ver más adelante. Como ven, realmente lo que hay que entender es que las operaciones o el registro de las operaciones tiene que ir ligado principalmente a las reglas en las que se deben de registrar. Es muy importante entender cuáles son la naturaleza de las cuentas, es decir, cuándo se deben de cargar, cuándo se deben de disminuir, entender estas reglas, porque todas las empresas realizan operaciones diferentes, entonces tenemos que tener esa base para poder registrarlo de manera correcta. Aquí vamos a poner otro ejemplo. Dice, la empresa compró mercancías a créditos por 30,000 pesos. ¿Qué análisis de la operación? Vamos a aumentar a la cuenta de activo circulante de mercancías 30,000 pesos y vamos a disminuir, o vamos a abonar, más bien dicho, no disminuir, vamos a abonar o acreditar a la cuenta de proveedores 30,000 pesos. Aquí ya estamos haciendo nuevamente unas variaciones en las cuentas de activo y en las cuentas de pasivo. Al cargar a la cuenta de mercancías estamos aumentando el activo circulante. Hay que acordarnos que de acuerdo a las reglas que vimos, el activo para aumentarlo hay que cargarlo y vamos a abonar a la cuenta de proveedores 30,000 pesos. Como es una deuda y vamos a aumentar el pasivo, a diferencia de los activos, esta se tiene que abonar. ¿Por qué? Porque para aumentar el pasivo se abona. Caso distinto de los activos, que para aumentarlos hay que cargarlos. ¿Ok? Otro ejemplo, la entidad compró mercancías y por el mismo valor aceptó pagar una letra de cambio. Aquí nos dieron la mercancía, pero nosotros signamos una operación de que vamos a pagar esa mercancía en determinado momento. Como no existe, lo tenemos que clasificar dentro de las cuentas de pasivo, pero ya no con proveedores, sino aunque exista una factura, lo tenemos que registrar como documentos por cobrar porque ya existe el compromiso de pago a través de un documento que nos dice que tenemos que pagar a determinado periodo esa mercancía. Entonces, esto lo clasificamos como un documento por pagar. ¿Qué es lo que procede aquí? Cargamos a la cuenta de mercancías los 20,000 pesos para aumentar el activo circulante, porque hay que acordarnos que para aumentar el activo se carga. Y tenemos una cuenta de pasivo circulante que es documentos por pagar por los mismos 20,000 pesos. Entonces, se hace el asiento contable y se carga a las mercancías aumentando el activo en 20,000 y se abona a documentos por pagar aumentando el pasivo en los 20,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que ya tuvimos variaciones en las cuentas de activo y en las cuentas de pasivo, ¿ok? Y si lo viéramos dentro de lo que viene siendo
un esquema de mayor, pues se carga mercancías por los 20,000 y se abona o se acredita los documentos por cobrar por 20,000 pesos. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, todas y cada una de las operaciones que registramos y que podemos seguir viviendo todos, son movimientos. Si vemos todo lo que viene aquí en la bibliografía, todos estos asientos, nos va a llegar a la cuenta de que tenemos estos movimientos, estos saldos, y al final vamos con esta información a generar el estado financiero denominado balance general. Me podría pasar explicándoles, poniéndoles mucho más ejemplos de lo que viene siendo las diferentes operaciones. Son muchas, reitero que es muy importante entender que cada empresa tiene su nivel de operación, tiene sus registros, tiene sus operaciones. La forma de registrar es la misma. Lo que nosotros tenemos que entender para los que vayan como contadores o en un momento dado los que sean administradores, que estén tomando una carrera administrativa, cuando estén interpretando un estado financiero tiene que tener una razonabilidad, pero todo nace de estas operaciones. Entonces, para que la información financiera que se esté analizando o que se esté presentando a la alta dirección, a los accionistas, esté correcta, estos asientos tienen que estar de manera correcta registrados. ¿Por qué? Porque también hay que entender que mucha de la información financiera también nos sirve, aparte de para tomar decisiones, para el cálculo de los impuestos. Y ya en casos más complejos, sobre todo desde el punto de vista fiscal, sí tenemos que entender cuándo debemos de hacer de manera correcta las variaciones a las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Ok? Les digo, son demasiadas operaciones. Quise darles el ejemplo más claro de lo que viene siendo. Aquí hay otras reglas que también, donde nos dice que a un aumento del activo corresponde una disminución en el activo. Por ejemplo, el caso de cargo a caja o a bancos con crédito a clientes cuando nos pagan un valor, o también puede ser un aumento en el pasivo. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento en el pasivo, en el activo al comprar mercancía a crédito, por poner el ejemplo, y un aumento en el pasivo. ¿Por qué? Porque tenemos una cuenta por pagar. Entonces, esas son las reglas que se tienen que seguir para el registro de operaciones dentro de la contabilidad o dentro de las operaciones financieras. Voy a mencionar el tema nuevamente de la partida doble. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones de los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital, que es la fórmula que vimos del balance general, que es igual a activo es igual a pasivo más capital. Esta forma de registrar las operaciones fue concebida por primera vez en Venecia del siglo XV, año de 1494, por el fraile franciscano Luca Pacioli, que fue quien tuvo la idea de analizar en las cuentas todos los efectos que producen las operaciones conservando siempre la igualdad numérica del balance. Hay que entender que esto pues obviamente data de muchos años y a él se le conoce como el padre de la contabilidad. Es bien importante que eso lo tengamos claro. Sobre todo hay que entender, y lo vamos a ver en cursos posteriores, que un sistema contable no es otra cosa más que la regla de la partida doble. A un cargo le corresponde un abono y con esas operaciones se van a obtener variaciones en las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, que vienen del estado de resultados por las variaciones en los gastos, ingresos, etcétera. ¿Ok? Vamos a leer aquí, compensación entre las cuentas de balance. En cada operación que se efectúa, los elementos de balance varían, ya lo vimos, mas no por ello deja de subsistir la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo y capital, ya que si la operación aumenta, por ejemplo, uno de los valores del activo, forzosamente dicha variación debe quedar compensada o con un aumento de cualquiera de los elementos del pasivo o del capital, o con una disminución en alguno de los valores del mismo activo. Por el contrario, si la operación aumenta en uno de los elementos del pasivo del capital, forzosamente dicha variación debe quedar compensada o con una disminución en cualquiera de los valores del activo o con una disminución en alguno de los elementos del mismo pasivo del capital. Y a esta compensación, como ya lo mencionamos, entre los elementos del balance, es la base para la regla de la partida doble. Ok, con esto pues prácticamente vamos a dar por terminado el capítulo del día de hoy. Ahorita vienen muchos ejemplos de lo que viene siendo operaciones. Ahorita yo me quedo más con la idea de que ustedes tengan fresco el concepto de cómo se registran, de cuáles son la naturaleza de las cuentas,
cuáles son las reglas que se deben de seguir, y más adelante en el curso de contabilidad 2, aparte de lo que viene siendo el temario, vamos a ver algunos otros ejemplos, como el caso de la balanza de comprobación, que la balanza de comprobación no es otra cosa más que el saldo de cada una de las cuentas de mayor, y que también nos sirven de base para determinar, o de ahí tomamos los saldos de las cuentas para integrar el balance general y el estado de resultados, ¿ok? Les agradezco mucho a las personas que se pudieron conectar. Por ahí les encargo mucho la tarea, la cual está programada para entregarse a más tardar el próximo domingo 6 de diciembre. Esta sería la última tarea que se les estaría pidiendo dentro de lo que vienen siendo los temas o el temario del curso de contabilidad 1. Les encargo mucho que vayan revisando lo que viene siendo la parte del trabajo final, que va a ser todo lo que viene siendo un ensayo de la segunda parte de los 5 capítulos que hemos visto en esta segunda parte del curso. Para todos aquellos alumnos que vean esta sesión y que quieran regularizarse, lo pueden hacer sin ningún problema. Solo tienen que entrar a la plataforma y ver ahí todo lo que viene siendo las actividades de regularización. Ya mencionamos el por qué la universidad nos está dando ese apoyo. Es importante que lo vean. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran aclarar, estoy a las órdenes a través del medio de contacto ahí en la Universidad Ciudadana, en la plataforma, a través de Contacta a tu Tutor. Me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar un correo con toda confianza y aclaramos sus dudas. Les deseo mucha suerte, les encargo mucho la tarea. Yo sé que ahorita por la cuestión de la pandemia estamos viendo los temas de manera muy general, pero siempre tenemos la apertura para que ustedes, cualquier duda que llegaran a tener, nos la hagan saber sin ningún problema y que no nos quedemos con nada pendiente. Les agradezco mucho, sigo a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. También es muy importante comentarles que por ahí se puso un foro de participación, creo que se los comenté al principio, para que con sus propias palabras y de acuerdo a lo que vimos ahorita, mencionen lo que viene siendo el concepto o la regla de la partida doble. Y la próxima semana, aunque ya no está programado nada para como un tema en específico dentro del programa, sí vamos a aprovechar para dar un repaso general de todo lo que vienen siendo los 5 temas de esta segunda parte del curso. Vamos a ver el tema que estamos viendo ahorita, que es el de registro de operaciones, el estado de resultados, el balance general corporativo, la cuenta, movimiento, saldo, y el otro capítulo que por ahí está contemplado dentro de la segunda parte. ¿Para qué? Para reforzar con ustedes lo que viene siendo el conocimiento adquirido durante este curso y que también ustedes tengan un poquito más de noción y refresquen lo que viene siendo el trabajo final, que como ya les comenté, consta de los 5 capítulos que corresponden a la segunda parte del curso. ¿Ok? Les encargo mucho ese tema, me pongo a sus órdenes y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta luego.